Hola María, Hola Lorena, bienvenida. gracias. Le he pedido a María que nos acompañe un ratito hoy y nos cuente de su experiencia como mujer inmigrante en Suecia. ¿Me quieres contar un poquito de ti? Tu nombre, tu profesión, cuánto tiempo tienes aquí. Bueno, me llamo María Eliana Astudillo, Kihlström, en Suecia. Trabajo como psicólogo, tengo la profesión de psicólogo desde Venezuela. En Venezuela también era técnico cardiopulmonar. Aquí en Suecia recibí el título de biomedicina analítica y también ejerzo esa profesión. ¿Cuánto tiempo tienes en Suecia? Voy a cumplir 15 años en agosto. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo en tu cambio a Suecia como profesional? Bueno, digamos que no ha pasado mucho en una de las carreras, porque tuve la suerte de poder comenzar con una carrera muy técnica, donde no necesitaba tanto idioma, y llegar en un momento de la profesión en Suecia donde había un caos de producción de profesionales en el área y estaban buscando profesionales en Portugal. Dado que la formación de los técnicos cardiopulmonares en Venezuela se asemejaba muchísimo a la formación en Portugal, tuve la suerte de conocer a la persona que había diseñado el programa, y esta persona le dijo a Socialstyrelsen, que es el sistema, digamos, que aprueba los títulos en el área de salud, le dijo que, bueno, que equivalía a la misma carrera acá, que no había que completar, sino completar el idioma. Allí sí, pues, se fueron 2 años donde yo era básicamente como una estudiante. De hecho tenía un título inferior, trabajaba como asistente de laboratorio. Cuando venías de haber ejercido. Exacto, tenía 16 años de ejercicio profesional, lo cual me ayudó a que Socialstyrelsen no me pusiese muchas trabas. Y bueno, que esta persona dijo, bueno, la carrera es similar, es realmente más o menos lo mismo, y dado esta experticia, la opinión de un experto, me permitieron solamente completar con el idioma sueco. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que llegaste a Suecia y empezaste a buscar trabajo hasta recibir tu primer empleo? Vuelvo y repito, tuve suerte. Creo que tuve muchísima suerte porque la carrera no requiere mucho palabreo, puesto que hago ultrasonido, es la parte a la que me he dedicado durante 30 años, y pues nada más tuve que aprenderme unas palabras. Lo otro es que yo no llegué como venezolana, yo llegué como italiana, y pude empezar a trabajar de una vez, porque entré como europea. Entonces, a los 3 meses, un día antes de cumplir los 3 meses, me dieron mi primer contrato de suplencia. Para poner en contexto a los que nos están viendo, se dice que en Suecia toma 10 años para una persona inmigrante empezar a trabajar en Suecia desde su llegada en su profesión. Por eso entiendo que insistas en reiterar que fue una fortuna que encontraras a esta persona que hizo una validación por experticia de tus competencias. Sí, y además tuve la suerte nuevamente de que había un profesional en la carrera que estaba haciendo su papaliedigiet en ese momento, o sea, su baja por paternidad,
y necesitaban a alguien urgente que entrenara a los médicos cardiólogos. Y yo tenía suficiente experiencia para asumir ese cargo. Entonces, claro, yo comencé con inglés. Yo tenía un mes de haber hecho un intensivo en Folk Universitetet, pero como yo soy un poquito dedicada, yo me había llevado un CD a Venezuela y me había aprendido 3000 palabras en sueco antes de llegar a Suecia. Antes de llegar a Suecia. Entonces, claro, yo no sabía que cuando me respondían me quedaba en cero, pero igualito podía decir cosas. Y a lo mejor entendías algo de lo que... Y ya tenía algo de pronunciación. Luego, con ese curso intensivo de Folk Universitetet, realmente tuve lo base para comenzar a trabajar. O sea, yo me ofrecí a trabajar de gratis. Realmente tengo que decirlo. Yo les dije, yo les trabajo de gratis, ustedes ven lo que yo sé hacer y después si quieren me contratan. Trabajé 3 semanas sin sueldo. A la tercera semana me dijeron, te necesitamos, te contratamos, no es mentira lo que dices, sabes hacer lo que dices hacer. Y a la tercera semana, o sea, un día antes de cumplir mis 3 meses en Suecia, ya yo tenía mi primer contrato de 3 meses. ¿Cómo entraste en contacto con esa primera oportunidad de empleo? Bueno, eso sí fue gracias a mi pareja, que empezó a llamar. Claro, yo le mandé el título, le expliqué lo que yo hacía, en qué áreas trabajaba, cómo eran mis competencias, y él llamó a todos los lugares donde habían enfermeras y gente que hacía algo parecido a lo que yo le había descrito. Y no me preguntes cómo, lo pusieron en contacto con esta persona en Karolinska. Y cuando él lo escuchó y él le preguntó, mira, mi esposa en ese entonces éramos conocidos. Una persona que viene acá para Suecia, hace esto, lo otro, y le dijo, pues claro que sí, que venga y se entreviste conmigo en Karolinska. Yo vine de visita exactamente en abril, en el 2010. Me fui a Karolinska, a Huddinge, tuve una entrevista con esta persona, me mostró varias imágenes cardiovasculares y me dijo, ¿qué estás viendo allí? Por supuesto, yo sabía todo lo que estaba viendo, y lo que no supe le dije, mira, lo he visto en cursos, pero no hay recursos en Venezuela para trabajar con contraste en aquel momento, así que sé que me estás mostrando una imagen con contraste, pero no la sé leer. Él me mostró inmediatamente todo el laboratorio y me dijo, si no consigues trabajo aquí en Suecia, yo salgo desnudo por todo Karolinska. Y yo dije, bueno, ojalá que no sea bullerista, y me arriesgué. Él estaba seguro de que tú tenías un espacio en el mercado laboral aquí. Exactamente. Él me garantizó que yo iba a tener empleo, y esa fue la única razón por la cual yo me decidí a mudar a Suecia. Sí, ahora bien, María, tú también tienes una carrera desde Venezuela como psicólogo. Sí. ¿Cómo fue esa transición o esa ampliación de tu paso a también ejercer como psicólogo en Suecia? Bueno, ese camino o ese recorrido fue un poquito más largo. Además de que fue tan fácil trabajar como cardiopulmonar y ecocardiografista, que realmente lo dejé como un lado, ¿no? Estaba consciente que se necesitaba muchísimo más idioma, dominio del idioma, y dije, no, yo no puedo. Realmente no me atrevía. ¿Pensaste en algún momento que quedaba en el pasado? Sí. Llegué a pensar que más nunca iba a ejercer. Yo ejercí hasta el mismo momento en que me vine a Suecia. O sea, yo me vine en agosto del 2010 y renuncié a una fundación, a la Fundación Regal, de los colchones Regal, la parte social de la compañía o de la fábrica de colchones. Allí trabajaba como psicólogo y trabajaba en mi consulta privada un día a la semana. Entonces, sí, la consulta privada la dejé un mes antes. Mientras que la fábrica la dejé en marzo
de ese año, que ya me decidí, después no, mentira, no en marzo, en mayo, después de la visita a Suecia, entendí que sí se podía, que habían posibilidades. De hecho, dejé mis papeles en Socialstyrelsen para que de una vez los analizaran y mi solicitud para que reconociesen mi título y me devuelvo a Venezuela. Empiezo ya a cortar lazos laborales y bueno, a manifestar en la Policlínica Metropolitana que me iba, etcétera. Y bueno, eso, pensé que no iba a ejercer más nunca. Sin embargo, cuando ya tenía más dominio del idioma, llegó un momento en que ya yo tenía muchos años ejerciendo como cardiopulmonar. ¿Aquí? Sí, bueno, en Venezuela y aquí. Y estuve trabajando en una unidad de emergencia haciendo estudios de cardiovasculares con farmacológicos para detectar enfermedad coronaria y tuve muchísimo trabajo, tuve una época de muchísimo estrés y se me contrajeron tanto los músculos de la espalda que no podía agarrar el transductor. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Si no puedo trabajar. Si no puedo trabajar como ecocardiografista, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, tuve una crisis de vida y laboral importante. Después de esa crisis dije, bueno, pero ya va, tú tienes una carrera más. ¿Por qué no te atreves? En ese momento apareció un cursito, un día, una tarde, de algo de psicología y yo fui. Y me di cuenta que ahí había de todo menos psicólogos trabajando. Sí, ellos pueden. Y yo dije, exactamente, dije, pero ya va, esta gente tiene 1 año, 2 años, 3 años, yo tengo 5 años de carrera. Y mucha experiencia también, exacto. Claro. Quizás no tanto como psicólogo, pero yo igual dije, bueno, ya va, pero si esta gente no sabe ni de nada y está ejerciendo y está trabajando con gente con enfermedad psíquica, dije, ¿por qué no me atrevo? Además que tenía justo esa crisis con la otra carrera y a veces tú no necesitas algunas crisis para atreverte. Que te empujen, sí. Verdaderamente sin esa crisis yo creo que yo hubiese dejado el título acostado. Cuando, después de todo lo que ha pasado, ya tienes casi 15 años aquí, tuviste esa fortuna al principio, ejerciste todo ese tiempo como bioanalista. Técnico cardiovascular, se llama Biomedicina Analítica, era aquí. Ajá, sí. Como analista analista biomédico. Biomédico. Luego hiciste todo el trabajo para tu convalidación de psicólogo. ¿Te tomó cuánto tiempo esa? Eso me tomó 3 años y medio. Tuve que realmente repetir la mitad de la carrera en el sentido, no en el sentido del, digamos, de las materias que estudié, que no fueron tantas, pero sí en el tiempo, porque no me permitieron hacer un curso especial, sino que yo tenía que ir con los estudiantes de psicología de la Universidad de Uppsala de los últimos años. Entonces tenías que ir al ritmo de ellos. Yo tenía que ir al ritmo de ellos y entré en el 7º semestre y estudié el 7º, 8º y 9º semestre con ellos. El 10º semestre aquí es para hacer la tesis, pero no me exigieron, gracias a Dios, tener que realizar una nueva tesis de grado, sino que ya se daba por sentado que yo había aprobado mi tesis de grado y ya venía la práctica. Aquí la práctica para los psicólogos hasta ahorita está en términos de cambio, eso, para todo el país. Era una práctica de 1 año entero, con solamente en el medio las vacaciones aprobadas por Suecia, o sea, en mi caso, pues 31 días de vacaciones, pero aparte de eso, si yo me enfermaba o si yo hacía esta práctica, digamos, en un ritmo más lento, yo tenía que superar esas semanas exactas. O sea, que yo lo podía haber hecho en 1 año y medio o 2 años, dependiendo del ritmo que yo hubiese escogido, pero como ya yo estaba desesperada por ponerme a trabajar, yo lo hice en 1 año exacto. O sea, yo comencé el 5 de enero, creo yo, el 15 de enero, y el 19 de noviembre yo estaba terminando. Yo básicamente ni agarré vacaciones.
Sí. para poder Salir hacer lo antes mi posible. práctica en un año. Y en enero, yo creo que el 2 de enero estaba mandando mis papeles a Social Citizen para que me mandaran mi título o mi licencia de psicólogo. Y además sé que tu práctica implicó algo que puede percibirse como un gran sacrificio, que fue mudarte de ciudad. Exactamente. ¿Quieres contar un poquito de eso? Sí, y bueno, eso creo que esa fue la razón por la que hice tu programa. Cuando fui a buscar mi práctica, me di cuenta que la competencia era bastante brava. En general, para conseguir las prácticas de psicólogo es muy difícil porque hay muy pocos puestos de prácticas. Okay. Tienes que ser un lugar que está aprobado por Social Citizen. Okay. Y tienes que tener un licenciado en psicología que esté también aprobado, que haya trabajado 3 años. Que sea tu que tutor. sea tu tutor. Si la persona no ha trabajado más de 3 años en el área y es licenciado en psicología, no puede ser tu tutor. O sea que entonces eso va reduciendo los lugares donde puedes hacer la práctica. Y por supuesto, muchas situaciones, cuando llegaba un sueco, pues yo quedaba atrás en la cola. Y ¿qué hice yo? Bueno, leí todo, o sea, no había programa de PTP, o sea, eso se llama Psykologisk-Tjänstgöring, Praktik Psykologisk-Tjänstgöring, que yo no aplicara, pero además empecé a salirme de los parámetros normales, empecé a escribirle a todo el mundo. Y incluso lugares donde no habían ofertas, yo les escribí y les dije que yo había terminado ya el completiering, o sea, el programa de complementación de estudios de extranjeros, y estaba dispuesta a hacer mis prácticas. Básicamente les dije, yo me mudo a Kiruna si tú quieres. Kiruna es en el norte, de Suecia. Arriba. Yo no sabía cómo iba a sobrevivir. En el frío. Pero les dije a todo el mundo que yo estaba muy dispuesta. Okay. Realmente yo estaba dispuesta a hacer lo que fuese con tal de conseguir mis prácticas. Le escribo a 2 estados, digamos, 2 zonas de Suecia que a mí me gustaban. Okay. Y que al gustarme yo podía hablar con pasión de esos lugares. Una era Dalarna, que fue uno de los primeros lugares que yo visité al comienzo de mi estadía en Suecia, porque se parecía a la colonia Tovar, que es una ciudad venezolana, pues donde se establecieron los alemanes, exactamente, y me daba tanta vibra que me hacía sentir en casa. Entonces, a mí me gustó mucho Dalarna y yo les escribí. Yo no había hecho tu programa todavía y llegué de segunda. Muy cerca en la entrevista, pero no me había preparado de la misma manera que necesitaba. Pero yo creo que ya había empezado a hacer el programa, ya había hablado algo contigo y les pregunté. Les dije, antes de hacer la entrevista, les dije, por favor, si no quedo, díganme qué me hizo falta para llegar. Y realmente lo que me pasó fue que respondí como venezolana. ¿Cómo es eso de responder como venezolana? Porque ellos me hicieron una pregunta que yo no me esperaba, porque dije, ¿por qué me van a preguntar por qué psicología si yo tengo tantos años ya de graduada de psicólogo? Pero me lo preguntaron, que por qué escogí psicología, y yo quise dar el cuento desde los primeros, o sea, desde el inicio de la tierra casi. Bueno, porque en Venezuela, porque cuando estudié bachillerato, porque rodé. No respondiste directamente la pregunta. No respondí directamente la pregunta y rodé. Y eso me lo dijeron. Después, te tardaste mucho, no respondiste lo que te preguntaba y por eso no quedaste, pero nos encantó tu entrevista, te tenemos allí. Yo, gracias. Concha. Pero aprendí. Claro. Porque para la entrevista que vino, estudié toda la noche con las preguntas del PAP, preguntas además que habían
en el grupo de psicólogos, pues en la unión de psicólogos, que es como la escuela de psicología, aquí ay, ¿cómo se llama eso en Venezuela? El colegio El colegio de psicólogos. Okay. Como el colegio de psicólogos acá, ya yo me había inscrito y ellos también tienen como una lista de preguntas que se pueden utilizar para cuando entras como a tu primer cargo y sobre todo cuando vas a buscar el PTP. Entonces yo utilicé todas las herramientas que tenía. De los dientes. Practiqué durante noches enteras con mi esposo. Hazme todas las preguntas y ve que no me tarde más de un minuto. Exacto. O minuto y medio en responderlas. Y lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos, y respondí todas las preguntas posibles, todas las que tú pusiste, todas las que ellos tenían. Porque además pasa algo, que uno tiene que practicar el contenido de la respuesta, pero además en otro idioma que no es el de uno. Exactamente. Que lo hace como más retador para... No, y además que cada vez que lo hacía decía palabras mal. Ok. Cada vez que, no, así no se dice, ok, entonces lo volvíamos a hacer y lo volvíamos a hacer y yo no creo que lo hice perfecto tampoco en la entrevista, pero bueno, ya lo había practicado tantas veces que yo me preparé para la entrevista. Eso no lo había hecho jamás en toda mi vida. Diste la mejor versión posible de ti. Entonces realmente a mí el programa me ayudó a concentrarme en la tarea de conseguir empleo. O sea, yo estaba decidida, o sea, mi experiencia y todo lo demás, por supuesto, estaba en qué iba a darle yo al que me contratase, que era una ganancia para él, pero sobre todo en que yo sabía que iba a responder. Y lo otro que tú comentabas que yo no había practicado antes y no sabía muy bien, era que yo empecé a ver hay un anuncio y en el anuncio aparecen muchas palabras claves. Sí. Entonces yo empecé a ver qué necesitan ellos, qué es importante para ellos, qué de eso que ellos necesitan. En este caso era trabajo en equipo, un trabajo psicosocial, grupo psicosocial, y eso me fascinó. Okay. Entonces, claro, en la entrevista tú lo irradias, y yo esa le dije, pasión por eso. Porque yo sabía que eso era lo que yo quería. Wow. Entonces cuando ellos me hicieron la pregunta, porque aquí, bueno, porque además amo Gotland, claro, esto fue ya en Gotland, porque bueno, toda mi pasión por Dalarna me dejó en el segundo lugar. ¿Qué hice? Yo me fui esas vacaciones a Gotland. Ok. Y me recorrí todo el sur de Gotland, claro, para poder hablar de los Raukar y hablar de todo lo que iba a hablar después cuando fui a la entrevista. Wow. O sea, yo todo lo tuve realmente fríamente calculado. Viendo que te preparaste, pero más allá de lo necesario, y me imagino que entonces a la hora del té, como decimos, estabas más tranquila, porque una de las cosas eso es que baja el nivel de estrés, cuando uno está tan bien preparado, te sientes confiado, ¿no? Sí, y porque además en el interior del país, no sé si en todas las carreras y en todos los empleos, pero aquí era importante para ellos por lo menos creer que había posibilidades que yo me quedara. Y por supuesto, si a ti no te gusta, no sabes qué vas a encontrar, no has recorrido, es como difícil transmitir esa seguridad. Claro, sí. Entonces era mucho más fácil para mí después de haber hecho un recorrido por casi toda Gotland, ya me había quedado vacaciones anteriores, fue pasión, de verdad fue un amor a primera vista cuando llegué a Visby, una de las primeras ciudades que visité cuando salí de Estocolmo. Y fueron muchos factores, además de mi preparación. Y suerte nuevamente. Un poco de suerte también. Un poco de suerte no está nuevamente. de más, no está de más. María, nos estamos acercando al final de la entrevista. Me gustaría que compartieras un poco de tus tips personales. Tú recibiste algunos tips del PAP, pero tú, de tu propia experiencia, ¿qué le recomendarías a otra persona que está empezando su recorrido como emigrante o como inmigrante para entrar al mercado laboral? Sí. Que no se rindan, que vean más allá de lo que aparentemente hay de posibilidades, que se pongan metas un poco más arriba
de lo base. O sea, tienen que de verdad... O sea, si tienes gente, es como que tú eres la tortuguita y los demás son las liebres. O sea, nosotros vamos en desventaja y si tú vas en desventaja tienes que prepararte más. Claro, claro. Esa es mi primera recomendación. Prepárense realmente, crean en ustedes, busquen lo que tienen, porque algo tienen que ofrecer. Claro, todos tenemos algo que es útil. Sí. Y sobre todo eso, que se preparen y estén seguros de lo que tienen para ofrecer. María, estoy súper agradecida. Pienso que tú y yo podríamos sentarnos a conversar horas sobre este tema y otros aspectos que no hemos mencionado en esta sentada. Tal vez podemos conversar más adelante de nuevo por supuesto. En tu experiencia como inmigrante que has recorrido, como inmigrante buscando empleo, pero también como psicólogo, el aspecto emocional, esto de mantenerse motivado, de afrontar los retos y no tirar la toalla en el camino, que es tan importante. Sí, sí. ¿Sí? Así que bueno. Allí tendríamos otro capítulo. Material para otro capítulo. Sí. Gracias, María. Gracias a ti. Y admirable tu recorrido. Espero que estos tips les sirvan a los demás. Mucho éxito. Y bueno, para más tips en detalle y para todo tu recorrido, cómo acompañarte, está el PAP, que es gratis, está en YouTube, en un playlist, dura 3 horas y media verlo y bueno, ponerse a trabajar toma más tiempo obviamente, pero bueno, espero que la historia de María, como a mí, te haya inspirado también a ti y te mantenga en ánimo a lograr tus metas. Gracias, amiga. Gracias.